podríamos empezar. Ya hay bastantes personas y las hemos aceptado casi todas. Así que básicamente empezamos, si les parece a todos y a todas bien. Buenos días. Antes que nada, agradecer que todos estén hoy aquí conectados, tanto a los ponentes que van a participar ahí con nosotros, como al resto de asistentes. Espero que la jornada de hoy sea realmente de interés y salga algo productivo de aquí y básicamente empezaría presentándoles un poquito el contexto del por qué este evento y ya paso seguido empezamos directamente con lo que es el tema que nos atañe. Realmente este evento, este webinar, está dentro del paraguas del proyecto de la Red CIDE digamos Red Centro, o sea, Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial, que es una iniciativa del Gobierno de Canarias y que está promovida por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Esta red al final funciona de la siguiente forma: es un conjunto de oficinas con sus respectivos técnicos que están ubicados y dispuestos y con cobertura en todas las Islas Canarias y que no busca otra cosa más que promover digamos que incentivar el ecosistema innovador digamos, en las islas, ¿no? En el ámbito geográfico de las Islas Canarias. Estos servicios que se ofrecen de todas estas oficinas son totalmente gratuitos, pueden hacer cualquier tipo de empresa independientemente de su tamaño y su actividad y pueden, digamos que, consultar cualquier tipo de duda que tengan con respecto a proyectos, ideas de proyectos, subvenciones, ayudas, programas, otros mecanismos de incentivos que se pueden encontrar, ya sean regionales, nacionales, incluso a nivel europeo. Desde la red CIDE les vamos a dar información, les vamos a asesorar, les vamos a acompañar, vamos a resolver cualquier tipo de duda y consulta que puedan tener y en tal sentido también, además de forma paralela, pues también generamos, digamos, ese impulso mediante talleres, jornadas, eventos, acciones formativas, como esta en la que estamos hoy aquí inmersos. Sin más, paso realmente con lo que estamos ahora todos esperando. Hoy contamos con la participación de dos ponentes, concretamente Emilio Iglesias Cadarso y Ainhoa Amaro García. Emilio como jefe de área del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CEDETI, del para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que depende del Ministerio. Y tenemos también a Ainhoa, que va a participar en representación de la empresa Evocoms como jefa de operaciones. Por su parte, Emilio nos va a presentar un poquito lo que es el mapa de ayudas que están previstas para el año 2025 que promueve el CEDETI. Y por otro lado, Ainhoa nos va a presentar brevemente un poquito pues, sus impresiones a la hora de haberse presentado a diferentes, digamos, mecanismos y incentivos del propio CEDETI. Sin más, Emilio, si estás dispuesto y tienes todo ok, te doy Vale. paso. Sí, no sé si me escucha. Sí, se te escucha perfecto, sí, Vale, sí. pues nada, buenos días a todos o buenas tardes, porque ya no sé muy bien la hora que tenemos en cada... Sí, No, cierto. ya son tardes tanto en Canarias como en Madrid, donde estoy yo. Pues nada, saludaros. Muchas gracias también por contar con nosotros para incentivar lo que sería el apoyo a las empresas que hacen I+D+I en las islas, en Canarias. Os voy a mostrar pues las ayudas que tiene CEDETI para cualquier empresa en principio, pero en concreto los vamos a comentar para el caso de Canarias. Entonces voy a ver si puedo compartir. ¿Lo estáis viendo? Sí, se ve, sí, sí. Se ve ya, ¿no? A ver si puedo ponerlo en modo completo. Sí. Bueno, mapa de ayudas. Bueno, realmente nosotros lo que llamamos a las ayudas le llamamos instrumentos, ¿vale? Entonces lo que voy a comentar son los instrumentos de CDT. Instrumentos financieros, ya veis que también va a haber instrumentos de capital, siempre para empresas, en diferentes fases de la vida de la empresa y también respecto a la actividad que realizan de I+D+I. Vamos a ver si podemos de alguna manera facilitar el hecho de que las empresas canarias puedan de alguna manera conocerlas mejor y luego realizar alguna solicitud también que sea provechosa para vosotros. Bueno, voy a contar sobre todo una introducción al CETI por si no lo conocéis y luego los instrumentos de ayudas, ¿vale? Algunas van asociadas también a lo que sería servicios, que bueno, básicamente servicios son siempre orientados a eso, a canalizar las ayudas, a daros
o formación o, bueno, o soporte de alguna manera, crear actividades que den lugar también a posibles in- eh, movilizaciones de proyectos y cosas de este tipo, ¿no? Siempre relacionados con la I+D+I. Bueno, entonces, el CETI es una entidad empresarial, ¿vale? Pública, es una empresa pública. Tiene ese formato de entidad pública empresarial, es una empresa pública que pertenece al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pero tiene características de empresa y además tiene recursos propios. No somos, digamos, la administración directamente, o sea, no somos un organismo del ministerio, lo somos, pero no somos de alguna manera parte de la administración, digamos, bajo el marco de lo que es la administración central y las reglas, digamos, administrativas, sino que salimos un poquito por el hecho de ese formato empresarial que nos permite hacer cosas como las que voy a contar ahora, por ejemplo, dar préstamos y hacer financiación y firmar contratos con las empresas. Contratos, ¿vale? Muchas de las ayudas nuestras, la mayoría, se firman bajo el formato de contrato. El objetivo de CETI es apoyar a las empresas que realizan actividades de I+D+I en base a sus conocimientos científico-técnicos y intentar que eso llegue a la sociedad a través de, bueno, de las empresas que son las que generan actividad económica y generan empleo. Y también muchas veces se pueden poner servicios para el ciudadano basados en estos desarrollos que hacen las empresas. También hacemos apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica en España. Todo esto, pues bueno, al final lo vamos a concretar en que el CDTI lo que hace es, digamos, el centro para el CDTI, el cliente es la empresa, y a través de la tecnología y la realización de actividades de I+D+I podemos financiarla, la asesoramos para orientarla en las ayudas y también en algunos programas que tenemos lo que intentamos es que las empresas españolas internacionalicen digamos, sus conocimientos técnicos y sus desarrollos técnicos, ¿no? Puedan ir más allá de lo que es el territorio nacional. Bueno. ¿Qué tipo de ayudas tiene el CETI? Tenemos bastantes tipologías. La más importante es esta que hay aquí, la segunda, que son las ayudas parcialmente reembolsables. Les voy a explicar. Estas se pueden emplear tanto actividades de I+D como actividades de innovación tecnológica. Ahora voy a explicar un poco cuáles son las diferencias. También tenemos algunas líneas de subvenciones. Estas son bueno, muy dependientes también de los presupuestos del Estado y de las ayudas europeas. Algunos años hemos tenido bastantes fondos provenientes de estos mecanismos y hemos tenido bastantes convocatorias de subvenciones. Como las convocatorias europeas de Next Generation, sobre todo, ya están agotándose y también el tema de los presupuestos del Estado, pues en este momento tampoco están aprobados. La verdad que este año no esperamos tener muchas convocatorias de subvenciones. De todas formas, voy a comentar cuáles son las que tenemos aseguradas. Y lo que sí tenemos siempre abierto y abierto todo el año, digamos, durante todo el año, son las ayudas parcialmente reembolsables, tanto a la I+D como a la innovación. También tenemos otras líneas que son capital riesgo y compra pública, pero voy a pasar muy por encima, sobre todo el capital riesgo, porque yo creo que para la empresa PYME sobre todo, la que le interesa son este tipo de ayudas. Bueno, para que os hagáis una idea un poco de la capacidad que tiene CETI de financiar, en un año más o menos normal, como fue el año pasado, pues se financiaron casi 1.000 proyectos, perdón, casi 1.000 millones de euros en 1.300 proyectos. Si os dais cuenta, el proyecto medio es menos de 1 millón de euros, pero bueno, el límite, digamos, inferior son 175.000 euros, que es una cantidad, bueno, ya importante. Por menos de eso, normalmente son las comunidades autónomas, y en este caso vuestro, sobre todo la sociedad canaria, ¿no? La que tiene convocatorias, digamos, para presupuestos menores. Nosotros siempre a partir de 175.000 euros. Y bueno, el año pasado pues financiamos 1.300 proyectos y casi 1.000 millones de euros, en los que participaron, esto es muy importante, 848 pymes. Si os fijáis, 848 respecto a 955, pues no sé, será un 80% por ahí, 70 y muchos por ciento de participación de pymes en los proyectos. Nosotros no financiamos solo a grandes empresas, sino precisamente, sobre todo, a pymes.
Y otro hecho importante es que aunque financiamos directamente a las empresas muchas veces eh, arrastran proyectos también en los que participan organismos de investigación o centros tecnológicos. 606 sobre 900, que eso debe ser un poquito menos, no, sobre un tercio, ¿no? Perdón, sobre dos tercios. Bueno, son cantidades importantes, sobre todo participación en pymes y arrastre de organismos de investigación o centros tecnológicos a los proyectos. Vamos a ver qué instrumentos tiene CETI para trabajar con las empresas. La base siempre es la base siempre son los TRL, los niveles de madurez de la tecnología, que bueno, son conocidos y para que os hagáis una idea, el CDTI trabaja a partir del TRL 2 y 3, normalmente hasta el 6 7. ¿Eh? Estas son las líneas en las que trabaja CDTI. La compra pública puede llegar a más y bueno, básicamente los proyectos de I+D son hasta el 4 o 5 y a partir del 5 o 6, sobre todo el 6, son proyectos de innovación. Bueno, esto nos vale sobre todo para delimitar un poco la tipología de ayudas. Cuanto más cercanos a niveles bajos, más riesgo tiene la empresa porque hay más investigación en los proyectos y podemos darle una ayuda un poquito mejor, ¿no? Cuanto más cercanos estamos de la innovación, del mercado, la ayuda es comparativamente un poco peor que la ayuda para la I+D, pero vais a ver que aún así tiene mucho interés la tipología de ayudas que tenemos. Siempre los solicitantes son empresas. Los resultados de los proyectos tienen que ser siempre innovaciones en productos, procesos o servicios. La unidad es siempre el proyecto, la unidad en que financiamos. Y la orientación al mercado, porque nosotros financiamos a entidades empresariales, que lo que buscan es convertir estos proyectos en unas innovaciones en producto, proceso o servicio. Casi todas las líneas que tenemos son bottom-up. ¿Qué significa esto? Pues que nos fijamos en el proyecto concreto, no nos fijamos en qué sector, digamos, la empresa está trabajando o qué tecnología de base utiliza la empresa pues, para desarrollar ese producto o proceso de servicio innovador. En general son genéricos, ¿vale? No, nos fijamos en el proyecto concreto. Es verdad que hay algunas líneas, sobre todo las de subvención, que sí que tienen alguna característica y están más definidas las líneas, pero la mayoría de líneas son totalmente generalistas. Bueno, tenemos ayudas a empresa y ayudas a proyecto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que la ayuda a empresa cubre todas las actividades que realiza la empresa durante un tiempo. Son ayudas a la actividad de la empresa en su conjunto. Las ayudas a proyecto son ayudas que presenta una empresa, solicita, y le damos a un proyecto muy concreto que va a realizar, con una duración también muy concreta, con unos presupuestos muy concretos y con unos fines también concretos. No es la ayuda a la empresa en su totalidad, es la ayuda al proyecto que nos va a presentar. De hecho, una empresa podría tener varios proyectos presentados a CETI, ¿no? De diferente tipología, por ejemplo. Es una posibilidad. En el caso de ayuda a empresa, es solo ayuda a la empresa en todo su conjunto. Bueno, ayudas a empresas solo tenemos dos formas de ayudar a la empresa. A través de capital riesgo, voy a contarlo muy por encima, ¿vale? Porque es una línea bastante diferente a las ayudas financieras, pero que sepáis que existen. Y luego las ayudas a Neotec. Las ayudas Neotec son ayudas a una empresa de base tecnológica, una empresa que tiene que tener, vamos a verla ahora, menos de 3 años de antigüedad. Y tienes una empresa además de base tecnológica. Los demás tipologías de proyectos son proyectos, de ayudas, perdón, son ayudas a proyectos. Proyectos de innovación o proyectos de I+D. ¿Eh? Y estas ayudas vais a ver que son ayudas en un formato que llamamos de ayuda parcialmente reembolsable, que es un crédito muy bonificado. Vamos a ver que son unos créditos muy interesantes. También tenemos compra pública innovadora, que esto está dirigida sobre todo a los organismos de la administración. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en los proyectos de I+D y los proyectos de innovación tecnológica. Vamos a ver cuáles son las ayudas exactamente. Y si tuviéramos así como una especie de escala temporal desde el origen de una empresa, cuando se crea la empresa, hasta más adelante, digamos, según va creciendo y según va realizando más actividades, tendríamos una línea específica para startups, que es la línea Neotech. Se podría complementar también con temas de capital riesgo, pero todo esto va por otro lado.
Luego, digamos, el estándar para CETI es los proyectos de I+D, que son proyectos siempre en convocatoria abierta que se puede utilizar en cualquier parte durante todo el año, que no son sectoriales, no son tampoco restringidos a ninguna tecnología. Estos nos valen para crear productos o servicios innovadores en la empresa. Y también tenemos ayudas a la innovación, que son TRLs más altos, que son para cuando la empresa lo que necesita es usar tecnología para mejorar procesos o servicios. No realiza actividades de I+D, pero sí que incluye tecnología en sus procesos o en sus actividades, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las diferencias. Las marcan básicamente los TRLs y también las características en cuanto a qué tipo de ayuda les damos a estas empresas, ¿eh? A veces las empresas pueden comenzar con proyectos de innovación sin realizar actividades de I+D y quizá más adelante pues ya se animan también a realizar actividades de I+D, ¿no? Lo normal es lo anterior, digamos. El estándar suele ser el anterior, sobre todo a nivel histórico respecto al esquema temporal de una empresa, pero bueno, estos instrumentos son independientes entre sí, ¿eh? Pueden utilizarse según la necesidad de la empresa. Bueno, inviertes capital riesgo. Es una línea específica que se gestiona a través de una sociedad que se llama Invierte, que es 100% propiedad del CETI, y simplemente os voy a dar unas líneas interesantes, sobre todo para las spin-off de los organismos de investigación, que son estas tres. Hay tres fondos que son Invierte Science Tech Clave, Invierte Science Tech Bullnet Capital y Viable Invierte Science Equity, que son sobre todo fondos para empresas tecnológicas en diferentes sectores. Aquí sí que es importante un poco la temática, ¿no? Aquí tenéis el que está más especializado en salud, el que está más especializado en electrónica, digamos, en tecnologías de la información, tecnologías digitales, y esto es más en ciencia profunda, este tercero, ¿eh? Son fondos que tienen su gestión independiente, pero que tienen que entrar en capital de empresas de base tecnológica, ¿eh? Y bueno, están fondeados por CD, tienen una parte y por otra por capital privado. Y bueno, es una opción más para poder conseguir capital en una empresa de base tecnológica, ¿eh? Aquí tenéis un poco los tres, en qué están especializados. Algunas inversiones que ha habido ya, porque estos tienen un año nada más, 2 años tienen. Y la información la podéis conseguir en la página web del CETI, si tenéis interés. Esto es capitalización de empresas. La fundamental actividad del CETI está en la financiación. Vamos a empezar hablando de Neotec, como os he comentado. Neotec es una ayuda a una empresa en su totalidad, dura un intervalo de tiempo que son 2 años, y el objetivo es atraer talento cuando se crea una startup de base tecnológica que desarrolla un modelo de negocio basado en desarrollo de tecnología propia. Eso es muy importante, ¿eh? Neotec tiene que desarrollar tecnología propia para que sea posible participar en esta convocatoria. Vais a ver que es una convocatoria de subvención. Esta es una convocatoria muy interesante, pero es una convocatoria de subvención. El CETI va a dar un dinero a una empresa y no le va a pedir ninguna contrapartida, más que haga el proyecto empresarial, ¿eh? Que cumpla los objetivos y que realice los gastos que estaban previstos. Pero no va a entrar en el capital y no va a controlar la empresa, ¿eh? O sea que es una ayuda, digamos, bastante ideal, ¿eh? Para una empresa startup, que tiene que tener pues unos requisitos, ¿eh? Pero bueno, básicamente lo que hace es disponer recursos para que la empresa arranque, digamos, arranque con ese objetivo de generar negocio a través de la tecnología que está realizando. Son unas convocatorias anuales. La del año pasado tenía 20 millones de euros, incluía una parte para empresas, startups, liderada por mujeres, ¿eh? Una parte que era la cuarta parte del presupuesto estaba asociada a este tipo de empresas. Este año no sabemos exactamente el presupuesto con el que va a salir. Yo creo que va a ser muy similar al del año pasado y también mantendrá una línea específica para empresas lideradas por mujeres. Bueno, ¿cuáles son un poco las características de Neotex? Sobre todo lo que os he dicho, esto es un concepto empresarial. Aquí se apoya a la empresa que está desarrollando su actividad o la empieza a realizar en base a generar tecnología propia, ¿eh? La tecnología es el factor competitivo. Esto es lo que más se mide, no solo, pero lo que más importancia tiene dentro de Neotec.
pero lo que realmente se apoya es un modelo de negocio a 1 año o a 2 años, ¿eh? Es un modelo de negocio porque aquí apoyamos a la empresa. Entonces, claro, la empresa está arrancando, como mucho tiene 3 años, como mucho, menos de 3 años. Lo normal es que tenga menos tiempo que 3 años y por tanto nos tenemos que basar en el modelo de negocio y en la justificación de las actividades que va a realizar para podérselo conceder, ¿eh? Pero siempre que cumpla esto, que la tecnología es el factor competitivo de la empresa. La convocatoria del año pasado fue, como se comentaba, de 20 millones de euros. Este año esperamos algo bastante similar. El presupuesto mínimo son 175.000 euros. El máximo al que se puede llegar, la ayuda máxima serían 250.000 euros o 325.000 si se incluye contratación de al menos un doctor o doctora. Y es una subvención, como decía, en que se financia el 70% del presupuesto de la empresa, del presupuesto de esos 2 años o de ese año, ¿eh? Se puede hacer un adelanto del 60% de la ayuda cuando bueno, se termina el periodo de evaluación de la convocatoria, que será a finales de año, será en diciembre, de este año. Muy importante los requisitos iniciales, que son que la empresa sea pequeña, esto es importante, no pyme, sino pequeña, y que sea innovadora. Este adjetivo de innovador se puede justificar de dos maneras, por vía contable, por vía de las cuentas anuales, justificando que la empresa tiene más de un 10% de gasto en actividades de I+D, esa es una manera, y la otra es por, digamos, una certificación de un organismo del mundo de la investigación, una universidad que justifique que la empresa pues, tiene una actividad que lleva riesgo y que además es innovadora. Tiene que justificarlo con un documento, digamos, oficial a través de un organismo de investigación. Esa es una manera, la otra, como he dicho, a nivel contable, simplemente, ¿eh? Con un auditor que justifica que la empresa está haciendo gastos de I+D, al menos el 10% de los gastos de la empresa son en actividades de I+D. Estos son dos requisitos y el tercero es hay cuatro. El tercero es que la empresa tenga entre 6 meses y 3 años de duración, de antigüedad, perdón. Y el cuarto es que el capital social más la prima de emisión sea al mínimo 20.000 euros desembolsados. Todo esto tiene que estar cubierto cuando abre la convocatoria, ¿eh? En la convocatoria abrirá en abril. O sea que en abril tendríais que tener estos requisitos para poder presentar este año, ¿eh? Y luego ya, por supuesto, para la evaluación, pues tener en cuenta que la tecnología es el factor competitivo. Por lo demás, esta ayuda es estupenda porque cubre todos los costes de la empresa. Personal, todo el equipamiento, los materiales, las subcontrataciones que se hagan a otras empresas o a centros de investigación, los temas de propiedad intelectual, gestión de patentes, etcétera, la consultoría o la auditoría, que es necesaria, sobre todo la auditoría es necesaria, es obligatoria, cualquier gasto de explotación, como puede ser alquileres, suministros, etcétera, gastos generales en general, digamos. Todos los gastos menos los gastos, perdonar, digamos, financieros. O sea que es una ayuda muy interesante. Es una ayuda en subvención, es una convocatoria y abrirá en abril. Ahora mismo no hay todavía más información, pero tenemos la información del año pasado, que la podéis mirar en la web de CDT y no va a haber cambios muy sustanciales, ¿eh? Por tanto, podéis empezar y deberíais empezar a mirarlo bien si pensáis que podéis presentaros, porque es una convocatoria competitiva que necesita una preparación pues, muy exhaustiva, ¿eh? Bueno, la siguiente ayuda son ayudas parcialmente reembolsables. ¿Cuál es el concepto que hay detrás de esta ayuda parcialmente reembolsable? Pues son ayudas que son financieras, ¿eh? ¿Qué hace el CETI? El CETI, bajo el marco de un presupuesto elegible que está basado en las actividades que puedan ser de I+D o de innovación, ¿eh? Luego, depende del instrumento, lo vamos a ver. De este presupuesto elegible podemos llegar hasta un 85, un 99% de ayuda sobre ese presupuesto, ¿eh? Pero es una ayuda financiera, es una ayuda financiera. Ahora vamos a ver el interés y vamos a ver, digamos, los requisitos y también un poco los detalles de cómo funciona esa ayuda financiera. Lo bueno que tiene es que, como hemos dicho, podemos llegar casi hasta un 90% del presupuesto total. Esto en una ayuda de este tipo de subvención nunca se puede llegar a eso. Como mucho un 50, un 60, un 70%, ¿no? Esa ayuda financiera, además, luego vamos a ver que a nivel fiscal se puede justificar que es una inversión en I+D, y por tanto tendrá una deducción fiscal, pero hablaremos después. Tenemos ya un 85-90% de la ayuda
Esa ayuda hay que devolverla porque es un préstamo, ¿vale? Es una ayuda financiera, pero no devolvemos todo la cantidad que el CDT nos ha prestado, sino que vamos a devolver una parte, lo que llamamos el tramo reembolsable. Hay una parte que se llama el tramo no reembolsable, que es la parte que, que no hay que devolver al CDT. Esto va a depender, ahora vamos a verlo, de la comunidad autónoma en la que estamos y del tipo de ayuda que vamos a presentar, ¿eh? Pero está entre un 20 y un 33%. ¿Qué significa eso? Pues que la empresa nos va a devolver entre un 67 y un 80%, nada más de la ayuda que le hemos dado. O sea, le hemos dado una ayuda casi del 100%, un 85-90%, y nos va a devolver una parte solo. Y además, una cosa muy interesante es que la subvención equivalente, si tenemos en cuenta el periodo de evolución que es muy largo, luego lo vamos a ver, si tenemos en cuenta que el interés está por debajo del mercado, también lo vamos a ver, y depende un poco de las actividades que se realicen y del instrumento financiero, va a estar entre un 40 y un 60%. La subvención equivalente realmente de esa financiación que es casi un 90%. Además, si se puede hacer deducción fiscal, porque tenéis beneficios, eh, con un informe que va a hacer Austerity, podéis, si es el primer año, deducir el 40% de esta inversión, ¿eh? Si sumáis todo esto, ¿eh? Veis que casi llegáis al 100% de la ayuda que os ha prestado el CDT, ¿eh? Por tanto, a nivel fiscal, a nivel también de presupuesto, os permite tener liquidez, etcétera, y llegar antes a los proyectos, teniendo en cuenta que los proyectos de I+D son al cero, al Euribor más el cero, pues tiene muchísimo interés, ¿eh? Este tipo de ayudas. Entonces vamos a hablar de la ayuda a los proyectos de I+D, ¿vale? Que estas son las ayudas bajo este marco de ayudas parcialmente reembolsables. Aquí lo que vamos a presentarnos al CETI es unas actividades concretas de actividades de I+D durante un tiempo, ¿vale? Vamos a ver un poquito ese tiempo cuánto es. Pues normalmente la empresa lo va a pedir a nivel individual, se llaman proyectos individuales. Podemos cubrir cualquier sector de actividad, como hemos dicho, y además están abiertas durante todo el año, convocatoria continua. Y los proyectos son de más de 175.000 euros, los presenta una empresa bajo el marco de las ayudas parcialmente reembolsables que os he explicado. La duración entre 1 año y 3 años. Se puede llegar a financiar el 85% del presupuesto al Euribor más 0%. Se devuelven 10 o 15 años con un periodo de carencia de 2 o 3 años, ¿eh? El tramo no reembolsable, que se calcula sobre el 75%, no sobre el 85%, pero bueno, es una parte importante del proyecto, va a venir, vais a verlo ahora en función de la comunidad autónoma, vamos a ver que Canarias está bonificado, pero bueno, entre un 10 o un 20% o un 33% para una pyme, ¿eh? El CETI puede anticipar hasta un 50% en la firma del contrato. Esto se hace bajo un marco de contrato mercantil entre el CETI y la empresa. Y hay unos requisitos financieros porque es una financiación que se valoran, ¿vale? Pero hay una valoración mínima una valoración mínima en que la empresa tiene que tener al menos un 15% del presupuesto en recursos propios. Bueno, este es un proyecto para una empresa. Cuando una empresa pyme, cuando la empresa es una empresa grande, hay una manera de poder beneficiarla también con tramos no reembolsables si va colaborando con una empresa pyme, ¿eh? Entonces, una empresa grande con una pyme o dos empresas pymes, podrían ser, o varias, ¿eh? Siempre tiene que haber una pyme. El proyecto tiene esta característica, em- em, se llama empresas, proyectos nacionales en colaboración, ¿vale? Proyectos de I+D en cooperación nacional, esta tipología, este instrumento, es como el anterior, pero aquí tiene que haber colaboración entre al menos dos empresas, siendo una pyme. El tramo no reembolsable para la pyme está entre un 20 y un 33. Vamos a ver de todas maneras qué pasa en Canarias. Y para la gran empresa, para un 15, entre un 15 y un 30%. Por tanto, sobre todo aquí se beneficia mucho una empresa grande, ¿eh? También la pyme, pero sobre todo la grande. Los proyectos entre 1 año y 4 años, con la carencia igual, los mismos años de evolución, con el mismo tipo de anticipo y con el mismo tipo de requisito inicial financiero o a nivel de capital, ¿no? O sea, a nivel de que el presupuesto del proyecto, al menos el 15% lo tenga la empresa en recursos propios. También hay otra línea muy interesante cuando se colabora con un centro tecnológico.
Porque esta línea, que es igual que las anteriores, es individual para solo una empresa y para pymes. Lo bueno que tiene es que el tramo no reembolsable es un 33%. Esta es una línea muy parecida a la inicial del proyecto individual, pero cuando participa un centro tecnológico. Tendríamos solo que devolver al CDT un 67%. Esta línea sí que tiene una característica especial. Además, se puede llegar a un 90% del presupuesto, pero es necesario que las actividades estén enmarcadas dentro de este tipo de líneas de tecnología. No en el resto que hemos hablado, pero sí en esta. En el caso de Cervera, con centros tecnológicos, tendríamos que tener el proyecto de alguna manera relacionado con estas tecnologías que hay aquí en esta lista. ¿Vale? Bueno, luego hay unos proyectos que pueden también interesar mucho a Canarias, que son con fondos FEMPA de la Unión Europea, los gestiona el CDTI y hay dos líneas, una línea que se llama línea de innovación y otra línea de inversión. La línea de innovación realmente es línea de I+D, igual que las anteriores, ¿vale? Pero para sectores solo de pesca, conservación de recursos marinos y agricultura. Proyectos de I+D para este sector o proyectos de innovación, TRLs, o de inversión más bien, o sea, de inversión, ¿vale? También para estos sectores, también agricultura y transformación. Lo bueno de estas ayudas es la tipología también. eh, con un 0% de interés respecto al Euribor y con un tramo no reembolsable del 33%. Otra vez, solo el 67% de la ayuda se devuelve al CDT. Si estáis dentro de este sector, pues podréis participar en este tipo de instrumentos. También tenemos proyectos de I+D en cooperación internacional, que también tienen otra característica interesante y es que siempre son bonificados siempre el 33% también de la parte no retornable. ¿Qué es interesante sobre todo para Canarias? Entiendo que tenemos varios programas de interés, aquí tenéis en los que se puede colaborar, sobre todo con África, ¿no? Que entiendo que es donde más colaboración tenéis las empresas canarias. Tenemos con Marruecos, con Argelia, con Túnez, con Egipto, con también algunos países del Golfo Pérsico y algunos países también del Golfo de África. Bueno, si tenéis interés y tal, aquí también la característica, como se decía, es que el tramo no reembolsable es el mayor posible y que hay que ir siempre con un socio de estos países, pero normalmente al socio también se le financia a través de la autoridad, digamos, del país. Bueno, todos estos proyectos tienen a nivel de financiación, no hemos hablado cuáles son las partidas. Las partidas que se pueden incluir son sobre todo el personal, ¿vale? Las amortizaciones de equipamiento asociado al proyecto, los materiales fungibles y también algunas colaboraciones externas, como pueden ser las colaboraciones de otras empresas que subcontratamos o los costes de auditoría. También hay una parte de costes indirectos que se calcula directamente de la parte, digamos, de costes de personal, en la que irían todos los gastos generales, digamos, incluidos en esta partida. Y como hemos visto, todos estos instrumentos tienen un tramo no reembolsable, que depende un poco del instrumento concreto. Vale, vamos a verlos en detalle aquí. Para los proyectos individuales, para el caso de Canarias, veis que aquí está Canarias, el proyecto individual tendría un tramo no reembolsable del 30% para una pyme, ¿vale? No lo tendría para una grande, pero para una pyme tendría un 30% de tramo no reembolsable, excepto que sean proyectos internacionales, excepto que sean FEMPA, que sería un 33%, o Cervera. En el caso de un proyecto de cooperación nacional, que sería este caso, para Canarias, la pyme, fijaros que tenéis un 33% de tramo no reembolsable y la gran empresa un 30%. Tendrían que ir separados en cuanto a que cada uno tiene sus actividades, pero tiene que haber un proyecto conjunto en cuanto a que se realiza en cooperación, ¿vale? Bueno, yo creo que las características son bastante interesantes para Canarias, ¿eh? Y luego hay otro programa que es europeo. Os lo comento porque esto es sobre todo para pymes intensivas que hagan actividades de I+D. Es un programa, bueno, competitivo a nivel europeo, se llama Eurostat, pero es muy interesante porque es un programa de subvención que puede cubrir hasta un 60% de subvención solo para las pymes. Tiene 2 convocatorias anuales, es competitivo y es necesario ir con otra pyme de otro país europeo. Bueno, os lo comento, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. El tema fiscal, muy interesante, lo he puesto antes. El CETI emite un informe único que contempla la duración del proyecto y os vale para deducción fiscal porque justifica
que el proyecto de I+D, cuáles son los gastos que están incurridos en el proyecto. Entonces, para deducción fiscal, pues os puede utilizar, lo podéis utilizar, ¿eh? Bueno, ya TRLs más altos serían los proyectos de innovación. A partir del TRL 5 o 6 ya se llaman proyectos de innovación. Aquí lo que se tiene en cuenta es que la empresa incorpora tecnología o usa tecnología, pero no está desarrollando tecnología propia, ¿vale? Aún así, el proyecto puede ser muy innovador porque lo que innova el proyecto es, digamos, a nivel de empresa. Mejora un proceso o amplía capacidades de producción que antes no podía hacer en base a la incorporación de esas tecnologías, ¿eh? También se puede utilizar para temas de diseño industrial, por ejemplo. También para temas de digitalización, por ejemplo, ¿eh? Que no sería I+D, la digitalización. Entonces, bueno, siempre que hay tecnología, vais a ver que también las ayudas son interesantes. Aquí hay dos líneas. Una se llama la línea LIC, la línea general de innovación. El interés es un poquito mayor, 0,5 sobre Euribor, ¿eh? O 1% sobre Euribor. Este va por minimis y el tramo no reembolsable es mucho menor que en el caso de un proyecto de I+D, pero aún así, pues también es interesante. ¿Por qué? Porque es un 7 o un 10% la parte que no hay que devolver a Fedeti. En el caso de Canarias es un 10%, o sea, realmente solo vais a devolvernos un 90% del año. La financiación, pues solo aquí se puede incluir la compra completa de los activos, todos los gestión de recursos humanos, los gastos asociados al proyecto solo, claro, y otros gastos, ¿eh? Y también se puede dar un anticipo un 50%. Aquí se pueden tener en cuenta pues todas estas actividades, ¿vale? Todos estos costes. Hay otra línea que es muy interesante que es solo para compra de activos, que sería la línea de expansión. El interés es 0,75 o sí, se devuelve en 9 años, con un año de carencia. El tramo no reembolsable para Canarias sería entre un 15 y un 25, o sea que devolveríais una parte solo del proyecto. Y esto exclusivamente para costes de inversión. Esto sobre todo cuando una empresa amplía capacidades o lanza una nueva línea de producción, por ejemplo, ¿eh? Eh, Son activos materiales o inmateriales, pero sobre todo los materiales son los más importantes. Y también lo importante es que se puede llegar a presupuestos muy altos, fijaros, hasta 30 millones de euros, ¿eh? Desde 175.000 a 30 millones de euros. Son líneas muy interesantes. Tienen algunas contrapartidas, porque hay sectores que están excluidos, ¿vale? Entonces hay que mirarlo un poquito en las dos líneas, ¿vale? Por ejemplo, el sector del acero, el sector del carbón, el sector del transporte, los biocombustibles. En el caso del liquilica, los sectores de pesca y agricultura, pero tenemos la línea FEMPA, o sea que esto estaría cubierto de alguna manera. Los sectores primarios, sobre todo, ¿vale? Los temas de exportación, en fin. Bueno, esto hay que estudiarlo un poquito. Hay algunas restricciones, pero esto solo para la línea de innovación, ¿eh? La línea de I+D no. Y nada, comentaros cómo se evalúa un proyecto, porque esto creo que es interesante. Creo que tenemos todavía un poquito de tiempo, ¿no? Es por no pasarme, yo creo que sí, ¿no? Todavía tendríamos Sí, un sí, poco de... vamos bien, Emilio, sí. Vamos bien, vale. Bueno, entonces solo quería comentaros un poco cómo se evalúa, ¿vale? El CETI lo que hace es una evaluación proyecto uno a uno, ¿eh? Cuando es una ayuda tipo Neotec, por ejemplo, que es ayuda a la empresa, se hace un análisis, perdonad, no, estos son los proyectos vale, los proyectos de I+D o de innovación. Se evalúa en dos líneas. La línea más técnica, o sea, la parte más técnica, que incluye la parte económica y comercial, y la parte financiera. Son dos evaluaciones que van en paralelo, ¿vale? Por supuesto, para ver si un proyecto y más de innovación hay que ver en qué terrenos está trabajando la empresa, en las actividades que nos presenta. Entonces hay que calificar las actividades que nos presenta sobre digamos, el esquema de TRL. Estamos en el TRL2, en el 3, en el 5, en el 4, en el 6, ¿vale? Hay que ver qué partidas presupuestarias tenemos, qué recursos vamos a poner en funcionamiento y también se mira el mercado al que va dirigido el proyecto, ¿eh? Esto también lo hace la empresa en la presentación, pero lo estudiamos. Esto va por un lado y por otro lado la parte de evaluación financiera de la empresa, porque la ayuda que le vamos a dar, excepto en el caso de Neotec o de Eurostars, son ayudas de tipo financiero, ¿no? Entonces hay que ver que la empresa tiene un esquema económico financiero solvente, que no tiene mucho riesgo o suficientemente riesgo
para podérselo dar, por lo menos. Y lo que también vemos es el esquema de cash flow que genera la empresa para ver que, claro, si una empresa está facturando, imaginaos, no sé, 60.000 o 100.000 euros, pues no nos puede pedir un proyecto de 1 millón de euros, ¿no? Entonces, y además nos tiene que devolver en 15 años la ayuda en base al cash flow que está generando, si no, no nos la puede devolver, ¿no? Entonces, bueno, las dos evaluaciones se realizan y cuando confluyen con un tema positivo, pues se puede financiar la empresa. Se suelen financiar un 60-70% por ciento de los presupuestos que se presentan, ¿eh? Os lo digo también para no asustar, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay una evaluación financiera. Y el proyecto, bueno, se presenta a través del portal telemático de FEDETI. Desde que se presenta, digamos, desde la fecha esa, ya se puede tener en cuenta los gastos, ese se llama el efecto incentivador, ¿no? El efecto incentivador. A partir de ese momento, pero claro, luego hay un tiempo de evaluación, se dura entre 2 o 4 meses, ¿vale? Pero realmente luego cuando finaliza la evaluación, pues se puede tener en cuenta los gastos que ha habido. Por tanto, la ejecución del proyecto en principio podría empezar en el momento que se presenta, ¿eh? Hay veces que la empresa espera para tener la seguridad, pero bueno, los gastos de aquí también se podrían tener en consideración. Se desarrolla el proyecto, el CETI va certificando, ¿vale? Con un adelanto, como os hemos dicho, de un 50% de la ayuda y al final, cuando se termina, está el periodo de carencia más devolución, ¿vale? En total son entre 10 o 15 años, o 10 o 15, incluyendo la carencia, ¿eh? Bueno, y los últimos, digamos, en los últimos momentos de la devolución, del periodo de devolución es cuando se condona digamos, ese tramo no reembolsable a la empresa. ¿Eso cómo funciona? Y luego os voy a comentar unas pequeñas ayudas, no pequeñas, pero que son menos casos, pero también en el mapa de ayudas de CETI, este año va a haber convocatoria de subvenciones. Como decíamos, esto recibimos los fondos de fuera, digamos, de CETI, ¿eh? Y en principio hay que tener en cuenta, estos serían los programas que vamos a sacar. Un Interconecta que es regional, digamos, para FEDER, que aún no sabemos qué comunidades van a participar, pero podría ser la Comunidad Canaria, una de ellas, ¿eh? Estas son las convocatorias de subvenciones, son competitivas. Otra global para proyectos internacionales, también a través de fondos FEDER, por tanto, para comunidades como Canarias, por ejemplo. Una de Neotec, que esa es para todo el Estado, todas las comunidades, en abril. Y la de Misiones, Ciencia e Innovación, que es una en cooperación. Son consorciados y con líneas definidas, ¿vale? Neotec va a ser para startups, la de Cervera Centros para centros tecnológicos y estas dos para empresas. Pero que van a tener hay que esperar un poco a la apertura para saber cuáles son las líneas y qué comunidades autónomas finalmente van a participar en la convocatoria, ¿vale? Pero que las tengáis en cuenta porque son subvenciones, ¿eh? Luego Eurostar también va a tener una convocatoria para los proyectos que se hayan aprobado y no mucho más, ¿eh? Yo te diría que hay también algunos otros programas como el sello de excelencia del EIC, que puede que haya un proyecto que se haya presentado en Canarias también, ¿eh? Que se podría financiar a través de la convocatoria de sellos de excelencia. Solo por comentar misiones, lo importante es que son proyectos consorciados, ¿vale? Que son tematizados, que son proyectos en que hay que hacer bastantes actividades de I+D, que participan grandes empresas, medianas empresas, organismos de investigación, universidades, etcétera, y centros tecnológicos. Son convocatorias de subvención que la empresa puede llegar hasta un 80%. No tenemos todavía la temática de estos años y por tanto hay que esperar a la convocatoria, ¿eh? Pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Esto es un poco de resumen de todos los programas, más o menos, ¿vale? Los programas de ayudas parcialmente reembolsables, con las diferencias, os vamos a dejar, si queréis, la presentación para que tengáis aquí un poquito la comparativa. Y quiero simplemente finalizar contando algunos resultados de Canarias, porque estoy bastante contento en el sentido de que ha habido bastante mejora en los últimos 2 años, ¿eh? Canarias es una comunidad que tenemos nosotros una asignación de fondos FEDER importante que no solemos cubrir, ¿vale? Para Canarias. Y que es importante que podáis participar y podáis aprovechar los fondos que hay
que gestiona CDTI, más allá de los fondos regionales, ¿no? Que por supuesto también los tenéis, ¿no? Sobre todo para proyectos más de cierta envergadura, en que participan organismos de investigación o consorciados o Neotec, hay que intentar participar. Estos son los datos que tenemos del último año, ¿vale? Y bueno, de los últimos 5 años, si os fijáis, pues proyectos de investigación y desarrollo, más o menos cada año hay 6 que se aprueban. Hay proyectos de investigación que están subiendo y que es interesante porque son para empresas que no hacen ni más de, pero que incorporan tecnología, que son también interesantes. Está la parte de Neotec, ¿eh? También, que ha subido mucho en el último año, sobre todo, ¿eh? Y bueno, ahí tenéis todos los programas que se están financiando, ¿vale? Bueno, para que tengáis una idea, sobre todo lo importante aquí es el ascenso, ¿eh? Que la Canarias está subiendo mucho, pero hay todavía muchas más posibilidades de financiar proyectos. Este es el último año, ¿vale? Fijaros también que hay una diferencia entre las dos provincias, Las Palmas y Santa Cruz, ¿eh? Y eso, bueno, pues lo que nos lleva a pensar es que tenemos que, sobre todo en Canarias, en la parte de Tenerife, pues hacer más promoción, dar más soporte, ¿no? Es verdad que, bueno, a nivel, digamos, provincial puede haber una distribución sectorial diferente, pero yo creo que todavía no está agotado las capacidades, ¿eh? Y el último año, por ejemplo, pues eso, ver que ha habido 6 proyectos, está muy bien, de I+D, individuales, uno en cooperación, ha habido 3 de innovación, uno del parte de salud que tuvimos, bueno, hay varios tal, y sobre todo la parte de Neotec, 4 proyectos de startups, siendo una convocatoria muy competitiva, es un buen resultado. Se puede mejorar, ¿eh? Pero bueno, es que ha habido años que no ha habido ningún Neotec aprobado en Canarias, así que vamos a ser positivos y pensar que el año pasado fue muy bueno y que este año puede ser todavía mejor, ¿eh? Bueno, y el presupuesto financiado en todos estos instrumentos, 8,4 millones de euros, es una cantidad importante, ¿eh? Pero como digo, no hemos llegado al límite, ¿eh? Bueno, nada más terminar simplemente diciendo que hay unos resultados interesantes para las empresas más allá del proyecto, que el CDTI hace unos estudios posteriores a la finalización de los proyectos a nivel global, vamos, no a nivel individual, pero se hace aquí una estimación de todos los proyectos, ¿no? Y se ve que hay proyectos que innovan en producto y producto y servicio, que se coopera con proveedores, que se crea empleo, especialmente en actividades en la línea de I+D, que se comercializan los proyectos a corto plazo por la ayuda el impulso que se da a nivel financiero, que las empresas suelen tener expectativas de crecimiento de exportación y de ventas, y muy importante que se emplea la deducción fiscal, ¿eh? Así que todas estas conclusiones de proyectos ya pasados, de empresas que el CETI ha tenido unas encuestas con ellos y luego se ha hecho un estudio global, pues nos llevan a pensar que es un instrumento interesante más allá de lo que es la pura financiación, ¿vale? Mirar el tema fiscal muy interesante también, ¿eh? Y nada más, terminar simplemente pues, diciendo eso que estamos aquí para intentar apoyaros y que a través de la red CIDE podéis acceder a nosotros, bueno, acceder, o por lo menos orientaros en la mejor posibilidad de instrumento CDTI, ¿vale? Para vosotros. Muchísimas gracias, Emilio. Ainhoa, no sé si estás por aquí. Sí, buenos días ¿Estás a todos y lista? todas. Perfecto. Pues nada, te doy paso. Listo. Bueno, mientras voy poniendo la presentación, primero agradecer, por supuesto, el trabajo que se hace desde la Red CIDE. Sé que eres la cara visible, pero que hay mucha gente detrás y por supuesto, Emilio, que nos acaba de hacer una masterclass de que mucha gente a veces cuesta, ¿no? Y que lo ha hecho tan fácil que yo hasta he tomado nota, pese a que desde Bocón estamos, ¿no? Así que agradecer a Emilio, pues cómo lo ha hecho y en representación de CEDET y toda la gente que hay detrás. Y a partir de ahí, bueno, me presento para los que no me conozcan. Soy Ainhoa Amaro, soy directora de operaciones de Bocons y qué es Bocons, ¿no? No sé si me ven la pantalla o no, si me pueden confirmar y si se me oye bien. Sí, se ve, se ve. Si quieres le puedes poner la pantalla completa, lo puedes, Está pero se puesta la ve. pantalla completa, ¿no se ve pantalla completa? Mm, No lo tienes en modo Vale, presentación, sí, lo haré ahora. Entonces, pero vamos, se veía bien igualmente, ¿sabes? Tampoco por si ves que no. pues debería ponerse, si no se pone, voy a ver por qué. Y ahora
¿Se ve cortado también o ya se amplía? Se ve cortado, se ve en modo edición con el PowerPoint, pero vamos, a lo mejor tiene doble pantalla, puede ser. Puede ser, pero no debería porque lo probamos el otro día. Sí, pero bueno, se ve, así que Este, se ve bastante bien igualmente, ¿eh? no, pero no debería. Vista presentación, pues si me dan un minuto. Mientras les voy contando la empresa. Somos una empresa española de base tecnológica y tras más de 7 años pues desarrollamos una tecnología propia y digo estas palabras clave un poquito a colación de la presentación que ha hecho Emilio y por qué un poco estamos aquí en este seminario, ¿no? En esta presentación para aportar nuestro granito de arena, nuestra visión e invitar a más empresas canarias como nosotros a ver esto también como una oportunidad. Voy a tener problemas si no quito la doble, creo que voy a terminar antes quitando la doble pantalla y ya está. ¿Ahora se me ve completo? Ahora sí. Vale. Pues bueno, perdón por las molestias, hicimos una prueba para las cosas del directo. Les comento, a grosso modo, un poco hemos llevado un desarrollo de TRLs, ¿no? Desde un poco una idea, un prototipo, hasta esa versión comercial, desarrollando lo que nosotros llamamos Evo Constructor. ¿En qué no pasamos? Pues un poco en ese concepto de construcción 5.0, en el que no solo se pone sobre la mesa la industrialización, sino también la sostenibilidad y las personas como centro de la visión y centro de la tecnología. ¿Cómo surgió y por qué? Pues al final para resolver pues, los grandes retos que enfrenta la industria de la construcción hoy en día, que bueno, es falta de mano de obra, es volatilidad del mercado, impacto medioambiental, dificultades logísticas, sobrecostes y sobre todo pues tecnologías de impresión 3D y muchos pensarán, pero bueno, ustedes no son de impresión 3D por lo que me acabas de decir, una empresa tecnológica que ha desarrollado un pórtico robótico de impresión 3D. Sí, pero vamos un poquito más allá y ahora explicaré por qué. Cualquier empresa del sector de la fabricación aditiva se enfoca en temas de albañilería, ¿no? en la impresión de paredes, muros, envolventes, pero todos sabemos que la ejecución de una vivienda pues, requiere más partidas, ¿no? De una edificación requiere ventanas, de azulejos, vertido de hormigón, enfoscado, alicatado, fresados, pulidos, fratasados. Entonces, al final llegamos a la conclusión de desarrollar una tecnología como esta, ¿no? Con este nivel de precisión, esta automatización, para solo imprimir paredes, no era rentable. De ahí que durante más de 5 años estuvimos trabajando en tareas de I+D para llegar a una automatización del 60%. Es decir, esta tecnología, este pórtico robótico que vemos aquí, permite no solo ejecutar impresión 3D de paredes, muros, envolventes, cerramientos, sino también alicatar, hormigonar, efectuar el hueco de las instalaciones hidráulicas y eléctricas, colocar los dinteles, efectuar tareas de floteado y pulido y todo eso llegando hasta un 60%. ¿Y qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos, y esto es importante, y aquí un poquito de nuestra experiencia que les detallaré luego, nos dedicamos a la venta de esta tecnología, es decir, tras conseguir un producto viable, un producto rentable, un producto que cumpla no solo las premisas del mercado, sino que se posicione como una solución rentable y sostenible, fomentando la digitalización y esa incorporación de la robótica y la automatización en un sector predominantemente maduro, ¿no? Como es la industria de la construcción, que esté ligada a una serie de servicios que permitan que cualquier empresa, cualquier entidad no se quede atrás en este mundo de la inteligencia artificial, de la automatización, de la robótica, de tal manera que se ofrece pues no solo servicios de formación, de asesoría, de consultoría, de mantenimiento de la tecnología, con software de desarrollo de material, sino también upgrades, mejoras, ¿no? Es decir, ahora el proceso de mejora es continuo y ahí un poquito nuestra pequeña aporte de arena en este seminario de hoy de mapas de subvenciones. Tenemos un departamento de I+D+I que se dedica a seguir mejorando, a seguir proponiendo sistemas desde el punto de vista de la robótica, pero también de desarrollo de materiales, de análisis constructivo, de normativa, de nuevas herramientas. Ahora el camino es infinito, ¿no? Es decir, ¿dónde termina la innovación?
¿Dónde terminan las mejoras? Pues siempre y cuando resuelvas problemas y sea demandado por el mercado, algo que te lo hace en 1 minuto, si mañana lo puedo hacer en 10 segundos, es una innovación, ¿no? Y ahí es donde un poco nos encontramos y queremos aportar, insisto, pues tras la formidable presentación que ha hecho Emilio, que me ha hecho pequeños tips que me permiten ahora presentar cómo ha sido nuestra experiencia, ¿no? Desde Bocón, pues nos hemos presentado a Neotec, que ya soslayó muy bien Emilio, que es un poco para esa fase inicial, esa fase de startup, con una idea, un prototipo escalable. Nosotros nos presentamos, bueno, por temas de confidencialidad, entiendan que no puedo decir todo, ¿no? Pero sí lo que creo que a cualquier entidad o empresa que nos esté viendo se sienta identificada, ¿no? Pues que quizás con fondos propios no era suficiente y gracias a propuestas como Neotec, de esta gestión y promoción de la innovación, pues ideas que en un momento dado eran inviables, pues se convierten en viables o se aceleran los procesos, algo que tardaría 3, 4 años, pues gracias a ese acicate tecnológico, esa financiación, pues permites adelantar procesos que de otra manera pues serían más lentas, ¿no? Y luego ya hemos empezado a raíz de, bueno, fondos propios, financiación, TRLs, pequeños proyectos a nivel interno, pues hemos conseguido escalar nuestro producto, nuestra tecnología y ya abordar esa fase de escala y crecimiento con las iniciativas que comentó Emilio, pues esos proyectos de I+D o de innovación a través de retos, ¿no? A través de proyectos transmisiones, que es hasta 8 empresas. Y como les he comentado antes, nosotros tenemos muchas líneas de investigación porque no solo desarrollamos el material con kilómetro cero, sino que vamos más allá, ¿no? Independientemente de dónde estemos, lo que queremos es que esta tecnología fomente la materia prima local. Por tanto, si estamos en una zona climática con unas prestaciones o una materia prima, pues tendremos que usar, digamos, un material de impresión 3D, si nos vamos a otra región o a otro continente, otra. Entonces, dentro de las líneas de innovación y los retos que se proponen, pues consorcios de este tipo te permiten entender el market to field, ¿no? De entender esa apuesta en el mercado, porque son consorcios, sinergias con empresas de diferentes perfiles, desde empresas constructoras a centros tecnológicos, a empresas como la nuestra, ¿no? Que desarrollan, testean y venden. Y de esta manera un poco aunar esfuerzos y promover una innovación y una implementación de mejoras reales, ¿no? También nos presentamos recientemente al proyecto Misiones a través de un reto de digitalización del sector de la construcción, pues con temas de automatización e implementación de la inteligencia artificial con un consorcio nacional y que promovíamos dentro de esa estructura de paquetes de trabajo posicionar Canarias como uno de los puntos donde se efectúan los proyectos pilotos, ¿no? Es decir, poner también Canarias ya en el mapa como una opción a ejecutar esos desarrollos, esas innovaciones que se ejecutarían de manera, digamos, teórica y que luego se testearían en un entorno a veces operacional, a veces relevante, ¿no? Dependiendo de la convocatoria. ¿Y por qué decimos esto? Pues casi que es la última presentación, la última diapositiva que puso Emilio, ¿no? De qué aporta o qué hace esa promoción de la innovación en el tejido productivo y en las empresas tecnológicas de CSDT. Pues a nuestro juicio tiene innumerables beneficios, ¿no? Él ponía 6 tips ahora en una diapositiva de creación de empleo, promoción del talento, reducción de incentivos fiscales. Y nosotros además enfatizamos 5 puntos, ¿no? Que a nosotros en primera persona lo hemos vivido y es pues esa interfaz y soporte técnico, es decir, cualquier problema con desarrollo de paquetes de trabajo, si entendíamos bien o no la innovación, pues desde CDT siempre hay un equipo técnico asociado a cada una de las convocatorias que permite afinar y permite ir, digamos, precisar cuáles son las líneas reales y el proyecto si encaja o no, que también sirve para la propia empresa, ¿no? Al final, líneas de investigación puede haber infinitas, pero tienen que ser viables, tienen que ser desde el punto de vista económico y financiero también viables, y ese soporte y esa interfaz intuitiva de las memorias pues es una gran ayuda, ¿no? Para nosotros lo consideramos pues un punto a favor.
A partir de ahí, todo lo que se genera después, es decir, la agrupación de consorcios para generar una propuesta, no solo va a nivel de colaboraciones a posteriori, es decir, una vez que se genera ese I+D, luego se desarrolla ese producto y se pone en el mercado. Por tanto, es una primera aproximación que sin plataformas como esta, de manera independiente, ¿no? Digamos, a pico y pala, pues podría suponer una pérdida de esa ventaja competitiva, porque el tiempo que pierdes en estar buscando empresas interesadas o proyectos que pudieran alinearse con unos intereses para todo el mundo, este tipo de convocatorias, como pueden ser de escala y de crecimiento, de misiones, transmisiones, hacen que se unan esfuerzos, se simplifiquen, digamos, los objetivos y por tanto posicionarnos o posicionar a la empresa mucho más rápido y con un crecimiento de internacionalización, de escalabilidad y de crecimiento también mayor. Es decir, hablamos que efectivamente CDT tiene esa función y a través de convocatorias no solo se hace una aceleración directa, sino también indirecta, y es nuestro caso personal que muchos miembros de consorcios de convocatorias que nos hemos presentado ahora son colaboradores clave, ¿no? Y bueno, sé que me dijeron que eran 5 minutitos, que dijéramos nuestro punto de vista y a grosso modo es un poquito esto, ¿no? Entender que desde CDT se hace un esfuerzo en posicionar y dar oportunidad a Canarias, que nosotros como empresa de base tecnológica animamos a todas aquellas entidades que están ahora viéndonos o que reciban información a contactar o a colaborar para alinear esfuerzos y sinergias y crear ese hub, ¿no? Que todos deseamos, porque hay veces que pensamos que en Canarias no se hacen cosas y ni mucho menos, ¿no? Agradecer, por supuesto, a David la oportunidad de darnos este espacio para presentarnos y bueno, quedamos a disposición para cualquier pregunta o duda que pueda surgir. Gracias, No sé Ainhoa. En todo no caso, sé si- gracias a ti y a Emilio, porque bueno, los dos han hecho ahora mismo una labor enorme. La información que ha dado Emilio tiene un valor increíble y lo ha hecho de una forma tan esquematizada y tan clara que entiendo que también es mucha información, sobre todo para quien no esté del todo familiarizado con todos estos mecanismos, pero realmente tiene un valor incalculable la información que acaba de dar para todas aquellas empresas que tienen al menos interés o algo de intención en cuanto a presentarse a todo este tipo de ayudas. Y a ti, Ainhoa, pues bueno, evidentemente por la labor que has hecho, no hoy por la presentación de las impresiones, sino por todo este trabajo también de fondo de todos estos años, ¿no? De presentarte también a diferentes iniciativas y presentación de proyectos, etcétera. Entonces, es verdad que vamos ahora sí un poquito más de tiempo. Me gustaría simplemente aprovechar un par de minutitos para responder alguna consulta. Si alguien tiene alguna de última hora, aproveche y que lo ponga en el chat o lo mande al correo electrónico que está dispuesto en el mismo. Y si es verdad que hay algunas consultas que están, por ejemplo, en el chat y en el correo tengo también unas cuantitas. Voy a empezar con la del chat, que son las más así que tengo a mano, que nos dicen por aquí si con Neotec se puede pedir ayuda para una aplicación informática desarrollada por un tercero. No, no tiene sentido, no, no. O sea, Ujú, hemos dicho que el desarrollo de la tecnología debe ser de la empresa que lo presenta. O sea, ujú. la startup debe definir una tecnología propia. No está pensada para una aplicación como tal, sino si fuera una empresa que desarrolla tecnología de tipo software, por ejemplo, pues no, ni siquiera una aplicación muy concreta. O sea, la empresa tendría que tener una línea de trabajo en tema de desarrollo de software, por ejemplo, ¿no? Propio, ¿eh? Mm. Innovador, que fuera innovador, ¿vale? Pero no, para terceros no, Neotec no tiene sentido. Neotec puedes tener una parte, si tú tienes que estar desarrollando un esquema empresarial con desarrollo de tecnología, sí puedes subcontratar algunas partidas, ¿vale? Algunas cosas que a lo mejor pues no son key para la empresa o no son capaces de tal, pero no, un tercero completo 100% no tiene sentido en Neotec. Sí, nos comenta el mismo compañero que hizo la pregunta que el software sería propio e innovador, pero desarrollado por un tercero. Ese es el matiz que nos pone ahora. Claro, no, pues, podríamos Ujú, financiar a lo mejor al tercero, pero no a esa exacto. empresa, claro, directamente. Pues no lo hacen ellos, ¿no? Ujú. La otra consulta que tenemos por aquí por el chat, ¿los proyectos de cálculo de huella de carbono de una empresa entraría dentro de alguna subvención? O sea, vamos a ver, que depende, que es muy genérico. O sea, solo, Sí, es si bastante, solo sí. valorar eso, la valoración de eso
no es una actividad de I+D, pero puede estar dentro de una actividad de I+D. Una de las Una partidas. partida que sea eso sí, como objetivo final, no, pero como una partida dentro de un proyecto de I+D de una empresa que necesita hacer esa valorización, sí. Ok. Muy en línea con esto, aprovecho una de las que tengo por acá, que es también, va muy en línea con esto, sí entraría en alguna de las subvenciones consultoría tecnológica avanzada. Si Solo sería en una Neotec, partida solo en Neotec. En Neotec en sí, Neotec. en el proyecto de I+D no, no, Ujú. consultoría no. Aprovechando con Neotec, también tengo otra por acá, que si el modelo o el plan de negocio tiene que cumplir con algunas características o si existe algún modelo tipo para el mismo. No sé si, No, es un plan si de alguna negocio plantilla se refiere bastante, claro, hay seguramente. unas plantillas, sí, o sea, hay una memoria en que están definidas los apartados que hay que cubrir. Es un modelo de negocio, no está muy alejado de un modelo de negocio, digamos, que puede ser más estándar, pero hay unos detallitos, sobre todo porque aquí lo importante es cubrir las expectativas respecto a la evaluación que va a realizar Neotec. Eso, la gente que está interesada, yo les diría que miraran la convocatoria del año pasado, porque allí está definidos los criterios de evaluación. Y entonces esos criterios de evaluación son fundamentales para tener una guía de lo que debe estar cubierto en el plan de negocio, ¿vale? Por supuesto, la parte de tecnología es fundamental, pero no es la única. Está todo, el plan comercial, el plan financiero, el equipo, hay que justificar qué equipo tenemos, en qué son expertos, el mercado, en fin, está todo. Están cubiertos muchos apartados, ¿eh? No sé si Ainhoa, a lo mejor me ha gustado mucho, Ainhoa, tu presentación. No sé si podría a lo mejor explicar un poquito más eso, a lo mejor muy rápidamente, Justo, qué es lo que pide Neotec. Justo me iba a quitar el micro para ver un poquito lo que nos sucede a nosotros. Efectivamente, como Neotec está pensado para esa fase de startup inicial, pues también la parte negocio, económica, financiera, normalmente se deja un poco de lado y nos enfocamos en la parte tecnológica y nos sucedió la misma duda que está hablando el compañero o la compañera del chat y efectivamente nosotros acudimos al soporte técnico que había y nos mandaron una guía que ahora ya es súper habitual tenerla en cualquier convocatoria, con unas plantillas a rellenar y unas recomendaciones de cómo se suele hacer eso. Es decir, hay veces que ahora ya hoy hablar, una empresa tecnológica como nosotros que hemos desarrollado durante más de 6 años un modelo de negocio asociado a una tecnología, pues casi que es como nuestro día a día, pero cuando estás empezando pues es más complejo. Entonces sí que ya hay, y me consta de primera vez por compañeros y colegas que están tramitando Neotec, que hay una guía donde te dicen efectivamente incluso cómo rellenar el Excel, ¿vale? De, oye, sé que tu modelo de negocio se va a rentabilizar de esta cierta manera, cuáles son tus posibles ingresos, cuál no, y tienes un Excel con incluso los títulos de ese Excel para que esa persona, en base un poquito a su idea, vea cuáles son las expectativas de crecimiento. Como todo, la innovación pues puede salir súper bien, cumplirse las expectativas, puede ser infraponderada, pero bueno, es un roadmap que te permite tener una idea de cuál es la viabilidad o no del proyecto. Es decir, si yo estoy desarrollando un software, no, porque hemos dicho que es para terceros, pero estoy haciendo un prototipado de alguna tecnología para un uso determinado, pues no es obvio que el primer año tengamos unos ingresos de 10 millones de dólares o de 10 millones de euros, ¿no? Entonces sí que se entiende que haya cierta lógica entre la financiación que se va a recibir, la escala del prototipo y el crecimiento de la empresa, ¿no? Por eso puse como conclusión, Emilio, y me gustó mucho tu última diapositiva, cuáles son los beneficios que aporta también el soporte técnico que da, porque hay veces que las convocatorias, pues no salen bien, no eres beneficiario, pero tienes una evaluación técnica que también te da feedback de gente que viene, por así decir, nueva, ¿no? No está contaminada por el proyecto porque no lo ha visto, que te permite testear, oye, pues es verdad, esto se nos ha escapado o no estamos de acuerdo con esto y reforzar internamente nuestra estrategia para que no vuelva a suceder. Y efectivamente, David, perdona, intenté hacerlo lo más rápido posible. Creo que cualquier No compañero pasa de nada, no pasa Matías, nada. cualquier compañero con B que he resumido nuestra empresa en 3 diapositivas y ahora mismo duermo en la calle, ¿vale? O sea, para que quede presente, he Insisto que el resumido, esfuerzo de los dos ha sido inmenso, así que son 7 así que años, sin problema. en 3 diapositivas estoy muerta ya, pero bueno, un Total. poco por entender que yo creo que aquí lo que se trata es del final, ¿no? Por supuesto, entender Exacto. que Canarias tiene una oportunidad
y que pues hay un soporte técnico detrás que CDT también está haciendo ese esfuerzo para que áreas y regiones que antes pues no estaban en el mapa pues se posicionen, y me gustó mucho ese crecimiento de los últimos 3 años que muestra también, entiendo, la labor que se está haciendo desde Reside, desde CDT para comunicar, informar, ¿no? O sea, está surtiendo efecto. Genial. Aprovecho un poquito la confianza, 2 minutitos más, lanzo una o dos preguntitas y ya terminamos y aprovechamos y cerramos a las y cuarto, ya que todavía somos unos cuantitos conectados. Lanzo una que está por aquí. En proyectos que conlleven consorcios, ¿existe algún tipo de portal habilitado para la búsqueda de proyectos y o socios de interés? No, nosotros ahí no entramos, porque claro, eso es un tema muy complejo. No, siempre recomendamos que uséis las redes que conozcáis. Si estáis en Canarias, pues la red CIDE puede ser una red muy buena. Nosotros tenemos otra red que se llama Red PIDI, que es una especie de red CIDE en la que participan algunos Sí, miembros de red CIDE, ¿verdad? sí, sí. Que también puede ser de utilidad para eso, pero CETI directamente no lo hace. Lo ideal sería que en el entorno que trabajéis, no sé, o el entorno sectorial, o si estáis en alguna incubadora o estáis en algún entorno de innovación, a través de eso suele haberlos, ¿no? Suele haber servicios que os dan ahí. Nosotros no, es que no podemos ya llegar tanto. Aparte que seríamos un poco juez y parte, no queremos entrar en esa temática, digamos, ¿no? O sea, a nosotros nos tienen que llegar los consorcios ya montados, de alguna manera, ¿no? Genial. Nosotros Dime. nos apoyamos en plataformas tecnológicas a nivel nacional, en asociaciones y en Reside como ustedes, David, lanzando retos que, oye, estamos interesados en esto, hay alguna empresa interesada en colaborar, y hay plataformas ya que se dedican un poco a esas sinergias. Ya, total, realmente es así. Al final existen también otros tipos digamos, de estructuras, ¿no? Y aquí en Canarias pues también contamos digamos, con esa facilidad del proyecto de la red CIDE, también la red PIDI, que también pertenece a CETI, que prácticamente viene a ser algo muy parecido, solo que la red CIDE, evidentemente, el ámbito de actuación es Canarias, y la red PIDI pues tiene un ámbito de actuación pues a nivel nacional, ¿no? Pero funcionan prácticamente igual, son oficinas que funcionan como ventanillas de información donde todo el mundo puede acceder, y realmente damos todos los servicios gratuitos, y uno de ellos también es búsqueda de socios eh, para posibles proyectos que sean potenciales y que sean de interés y encajen con este tipo de ayudas. Una última, simplemente, si estas ayudas implican la emisión de informes motivados. ¿Lo tengo por acá? Sí, exacto. Sí, todas las ayudas de I+D, de los proyectos de I+D, no de innovación, cualquier proyecto de I+D de CETI lleva incluido el informe motivado, y además sin coste, que eso es importante, porque hay empresas que se dedican a emitirlos, pero vamos, el informe motivado no, a emitir informes sobre los gastos de I+D. El del CETI es un informe motivado, además, o sea que lo tiene que aceptar, digamos, Hacienda, Ujú, ¿no? sí. Pero se realiza solo en los proyectos de I+D y sin coste. Se realiza en el periodo de evaluación. La empresa lo tiene que pedir cuando hace una solicitud, decir, quiero que me hagan informe motivado, Ujú. clic, y así sería para otros proyectos de I+D. Ok, tengo algunas cuantas más en el tintero, pero si les parece, vamos a dejarlo así. Eso no quiere decir que vayan a quedar sin respuesta. Evidentemente, le daremos respuesta por correo electrónico sin problema. Y básicamente damos por finalizada la jornada, que ya nos hemos pasado un poquito de tiempo. Muy bien. Simplemente recordando, pues bueno, nuevamente dando las gracias a los asistentes y a ti, Emilio, y a Ainhoa, por participar hoy en la jornada. Y si alguien tiene alguna duda, una consulta que se haya quedado ahí o que les surja en estos días y demás, no tienen más que contactar con la red CIDE, o directamente incluso también con los compañeros del CDT, y estaremos todos pues encantados de solventar cualquier tipo de eventualidad que puedan tener. Sí es verdad que termino diciendo que lo han preguntado todavía por correo, si le vamos a pasar las ponencias y demás. Pasamos la información, vamos a pasar un resumen de todo lo que se ha hablado hoy, y además también en los próximos días va a estar disponible la grabación del propio webinar, ¿vale? Para que también lo tengan disponible en los próximos días para volver a verlo, o incluso